Querida, ¿tienes dinero en efectivo o vas a pagar con tarjeta? La voz de Cristina cortó el aire como un cuchillo afilado. 12 pares de ojos se clavaron en mí. 12 personas que acababan de devorar langostas, salmón importado, vinos que costaban más que mi renta mensual. 12 bocas que ahora esperaban mi respuesta con sonrisas que no llegaban a sus ojos. Sonreí. Abrí mi cartera despacio. Y entonces dije algo que nadie esperaba escuchar. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta ese momento, sentada en un restaurante donde una sola mesa había costado $8,000. Todo comenzó 3 días antes. Raúl, mi hijo, apareció en la puerta del cuartito donde yo vivía. Sí, cuartito. Porque ya no vivía en mi casa. Bueno, técnicamente seguía siendo mi casa, pero esa es otra historia que les contaré en un momento. Raúl tocó 2 veces. Mamá, ¿estás ahí? Su voz sonaba alegre, casi forzada. Abrí la puerta y ahí estaba él, con esa sonrisa que conocía desde que era un bebé. Pero ahora esa sonrisa venía acompañada de algo más. Algo que yo había aprendido a reconocer en los últimos meses. Necesidad. Mamá, tengo una noticia maravillosa. Entró sin esperar invitación. Miró alrededor del cuarto de 3 por 3 metros donde yo ahora pasaba mis días. Una cama individual. Una silla. Un perchero con 4 vestidos. Una ventana que daba al callejón. Vamos a hacer una cena familiar. Algo íntimo. Especial. Para celebrar el cumpleaños de la mamá de Cristina. Pilar. La suegra de mi hijo. Una mujer que yo había visto exactamente 3 veces en 2 años. Es solo una cena normal, mamá. Nada extravagante. Pero significaría mucho para Cristina que estuvieras ahí. Algo en mi pecho se apretó. Cena familiar. Hacía tanto tiempo que no escuchaba esas palabras dirigidas a mí con cariño real. ¿Cuándo es?, pregunté, aunque ya sabía que diría que sí. Siempre decía que sí cuando Raúl me pedía algo. Así había sido toda mi vida. Este sábado. A las 8. En la Maison Rouge. Ese restaurante francés del centro. La Maison Rouge. Yo había pasado frente a ese lugar una vez. Las cortinas de terciopelo rojo. Los candelabros brillando tras los cristales. La gente entrando con abrigos que costaban más que un coche. ¿Estás seguro, hijo? Ese lugar debe ser muy caro. Raúl rió. Esa risa que solía ser genuina cuando era niño. Mamá, no te preocupes por eso. Es una ocasión especial. Además, somos familia. Familia. Esa palabra resonó en mis oídos mucho después de que Raúl se fuera. Me senté en la cama y miré por la ventana. El callejón estaba oscuro, aunque apenas eran las 6 de la tarde. Desde ahí podía escuchar los ruidos de la casa principal. Mi casa. La casa que yo había comprado con 40 años de trabajo como costurera. La casa donde crié a Raúl solo después de que Héctor nos abandonara. La casa que tenía 3 habitaciones amplias, un jardín con limoneros, una cocina con azulejos que yo misma había elegido uno por uno. La casa que ya no era mía. Habían pasado 8 meses desde aquella tarde. Cristina y Raúl habían llegado con papeles. Mamá, necesitamos hablar de algo importante. Se sentaron frente a mí en la mesa del comedor. Mi comedor. Cristina sacó unos documentos de su bolso elegante. Mira, suegrita, Raúl y yo hemos estado investigando. Con las nuevas leyes de impuestos, si algo te llegara a pasar, Raúl perdería esta casa. El gobierno se quedaría con casi todo. Raúl asintió, tomando mi mano. Mamá, la solución es simple. Si pones la casa a mi nombre ahora, nos ahorramos todos esos problemas. Es solo un papel. Tú sigues viviendo aquí como siempre. Nada cambia. Solo estamos protegiendo tu patrimonio. Yo tenía 65 años, pero no era tonta. Y si la pongo a tu nombre, realmente no cambia nada. Cristina sonrió. Esa sonrisa que mostraba todos sus dientes blancos perfectos. Por supuesto que no, suegrita. Esta es tu casa. Siempre lo será. Solo es un trámite legal. Una protección. Miré a Raúl. Mi hijo. Mi único hijo. El niño que yo había criado sola.
El hombre que ahora me miraba con ojos suplicantes. Está bien. Si tú dices que es lo mejor. Firmé. Firmé porque confiaba. Firmé porque era mi hijo. Firmé porque pensé que la sangre significaba algo. 2 semanas después de firmar, Cristina tocó a la puerta de mi habitación. Suegrita, necesito hablar contigo. Entró y se sentó en mi cama sin pedir permiso. Mira, tengo una noticia emocionante. Raúl y yo vamos a remodelar la casa. Vamos a hacer algo hermoso. Pero durante los trabajos, va a haber mucho ruido, mucho polvo. No queremos que te afecte. Yo asentí, confundida. Entonces pensamos que podrías quedarte en el cuartito de servicio por unos meses. Solo mientras terminamos. Tiene todo lo que necesitas. Cama, baño pequeño. Vas a estar muy cómoda. El cuartito de servicio. Ese espacio de 3 por 3 metros que yo había usado para guardar cajas y herramientas. ¿Por cuánto tiempo?, pregunté. Cristina se encogió de hombros. 2, 3 meses máximo. Ya sabes cómo son estas cosas. Pero va a valer la pena. La casa va a quedar preciosa. Esos 2 meses se convirtieron en 8. La remodelación nunca terminaba. Siempre había algo más que hacer. Siempre había una razón para que yo no pudiera volver a mi habitación. Y poco a poco, sin que yo me diera cuenta exactamente cuándo, dejé de ser la dueña de la casa y me convertí en la inquilina del cuartito del fondo. Pero el sábado llegó y yo me vestí con mi mejor ropa. Un vestido color vino que había cosido yo misma hacía años. Zapatos negros que había pulido hasta que brillaban. Me peiné el cabello canoso en un moño simple. Me miré en el pequeño espejo rajado que colgaba sobre el lavabo. Una mujer de 65 años me devolvió la mirada. Arrugas alrededor de los ojos. Manos curtidas por décadas de coser. Pero aún había dignidad en esa cara. Aún había fuerza. Raúl pasó por mí a las 7:30. Conducimos en silencio. Yo miraba por la ventana las calles iluminadas. Mamá, solo quiero que sepas que esta noche es importante para Cristina. Su familia va a estar ahí. Por favor, solo sé tú misma. Ser yo misma. Como si yo fuera algún tipo de problema que necesitaba controlarse. Llegamos a la Maison Rouge y mi estómago se apretó. El lugar era aún más elegante de lo que recordaba. Un portero con uniforme color granate abrió la puerta del coche. Adentro, todo era luz dorada y manteles blancos inmaculados. Raúl me guió hacia una mesa larga en el fondo del salón principal. Una mesa donde ya estaban sentadas 11 personas. Cristina se levantó cuando nos vio. Llevaba un vestido color marfil que probablemente costaba más que 3 meses de mi antigua renta. Suegrita, qué bueno que llegaste. Me abrazó, pero fue uno de esos abrazos vacíos. Sin calor. Sin significado real. Ven, siéntate aquí. Cristina me señaló una silla en la esquina de la mesa. La silla más alejada de la cabecera. La silla donde uno pone a los invitados que no importan tanto. Me senté despacio. Miré alrededor de la mesa y conté mentalmente. 12 personas en total. Pilar estaba en la cabecera, con un vestido color champañe y un collar de perlas que brillaba bajo las luces. A su lado, 2 hermanas de Cristina que nunca había visto antes. Después, 3 primos. Un tío. 2 sobrinos jóvenes que no dejaban de mirar sus teléfonos. Raúl y Cristina. Y yo. La única que no pertenecía realmente a esta reunión. Bueno, ahora que estamos todos, pidamos. Cristina chasqueó los dedos y apareció un mesero con chaqueta negra impecable. Traiga la carta de vinos primero. Y el menú completo. El mesero asintió y desapareció como un fantasma. Yo miraba todo con los ojos bien abiertos. Las copas de cristal. Los cubiertos de plata. Las servilletas de tela dobladas en forma de cisne. Todo brillaba. Todo costaba. Todo era demasiado para una simple cena familiar. Los vinos llegaron primero. Botellas con etiquetas en francés que yo no podía leer. El mesero las mostró como si fueran tesoros. Este es un Chateau Margaux del 2010. Y este, un Romanée Conti. Cristina ni siquiera miró los precios. Traiga 3 botellas del primero y 2 del segundo.
Yo tragué saliva. Había visto vinos así en revistas. Sabía que una sola botella podía costar cientos de dólares. Quizás miles. Entonces llegaron los menús. Páginas gruesas de papel cremoso con letras doradas. Abrí el mío y mis manos temblaron ligeramente. Foie gras. Langosta. Filete de Wagyu. Cada plato tenía un precio que hacía que mi pensión mensual pareciera una broma. Isadora, ya sabes qué vas a pedir. La voz de Pilar me sacó de mis pensamientos. Era la primera vez que me hablaba directamente en toda la noche. Yo todavía estoy mirando. Pilar sonrió. Una sonrisa amable. Diferente a la de su hija. Prueba la langosta. Dicen que aquí la preparan divinamente. Uno por uno, todos fueron ordenando. Cristina pidió el filete más caro. Sus hermanas ordenaron cordero con trufa negra. Los primos pidieron mariscos. Los sobrinos querían pasta con caviar. Raúl ordenó un corte de carne que costaba $200. Cuando llegó mi turno, mi voz sonó pequeña. Solo una ensalada César, por favor. Cristina rió. Esa risa que sonaba como cristales rompiéndose. Ay, suegrita, no seas modesta. Estamos celebrando. Pide algo bueno. Todos me miraban. Esperando. Está bien. El salmón entonces. El mesero anotó y desapareció nuevamente. La comida comenzó a llegar. Plato tras plato. Entrada tras entrada. Yo miraba asombrada cómo la mesa se llenaba de comida que parecía arte. Torres de mariscos. Carnes que sangraban en el centro. Salsas que formaban diseños perfectos en los platos. Y el vino fluía. Las botellas se vaciaban y aparecían nuevas. Cristina reía fuerte. Sus hermanas hablaban de sus últimas vacaciones en Europa. Los primos discutían sobre autos de lujo. Yo comía mi salmón en silencio, tratando de hacerme invisible. Mamá, ¿estás bien? Estás muy callada. Raúl se inclinó hacia mí. Su aliento olía a vino caro. Estoy bien, hijo. Solo cansada. Él asintió y volvió a su conversación con el tío de Cristina sobre inversiones y acciones. Yo seguí comiendo despacio. Cada bocado sabía a culpa. Cada trago de agua me recordaba que yo no debería estar aquí. Que este no era mi mundo. Que yo era la mujer que vivía en un cuartito de 3 por 3 metros y recibía $200 al mes para sobrevivir. Porque eso era lo que me daban. $200. Después de que firmé la casa, después de que me mudaron al cuartito, Cristina apareció una mañana con un sobre. Suegrita, Raúl y yo hemos estado hablando. Sabemos que ya no trabajas y que tu pensión es pequeña. Así que decidimos darte una ayuda mensual. Para tus gastos. Abrí el sobre. 10 billetes de $20. Es para que compres lo que necesites. Comida, productos personales. Ya sabes. Yo miré el dinero. $200 al mes. Para comer. Para vivir. Para existir en el cuartito del fondo de mi propia casa. ¿Y esto es suficiente? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Cristina se encogió de hombros. Bueno, no tienes que pagar renta ni servicios. La casa cuesta mucho mantenerla. El agua, la luz, el gas. Todo sale de nuestro bolsillo. Así que $200 es justo. Justo. Esa palabra me perseguía desde entonces. ¿Era justo vivir con $200 al mes en una casa que yo había pagado? ¿Era justo comer arroz y frijoles mientras ellos comían langosta? ¿Era justo verlos remodelar mi cocina, mi sala, mi jardín, mientras yo miraba desde la ventana de mi prisión de 3 por 3 metros? Los postres llegaron. Torres de chocolate. Cremas con frutas exóticas. Helados artesanales con hojuelas de oro comestible. Sí, oro. Yo pedí un café simple. Negro. Sin azúcar. Porque así lo había aprendido a tomar en estos meses. Sin lujos. Sin extras. Solo lo necesario para sobrevivir. Pilar me miró desde su lugar en la cabecera. Había algo en sus ojos. Algo que no logré descifrar en ese momento. Curiosidad quizás. O preocupación. Pero entonces Cristina pidió más vino y el momento pasó.
La cena terminó. Los platos fueron retirados. Las conversaciones se volvieron más ruidosas por el alcohol. Yo solo quería irme a casa. Bueno, al cuartito. Porque eso era lo único que podía llamar hogar ahora. Raúl estaba riendo con los primos. Cristina abrazaba a sus hermanas. Todos estaban felices. Todos menos yo. Entonces el mesero apareció con una bandeja plateada. Y sobre esa bandeja, una carpeta de cuero negro. La cuenta. El mesero la dejó frente a Pilar primero. Ella la abrió, miró el número, y sus cejas se levantaron ligeramente. Entonces hizo algo que no esperaba. Cerró la carpeta y la deslizó por la mesa. Directamente hacia mí. Todos dejaron de hablar. Todos voltearon a mirar. La carpeta de cuero negro descansaba frente a mí como una serpiente enrollada. Yo no quería abrirla. No quería ver el número. Pero Cristina habló. Y su voz cortó el silencio como un cuchillo bien afilado. Querida, ¿tienes dinero en efectivo o vas a pagar con tarjeta? Dijo querida. Pero la palabra sonó vacía. Fría. Calculada. Yo levanté la vista y la miré. Su sonrisa era perfecta. Demasiado perfecta. Como si hubiera practicado este momento frente al espejo. Perdón. Mi voz salió más débil de lo que quería. Cristina rió suavemente. La cuenta, suegrita. ¿Cómo vas a pagar? ¿Efectivo o tarjeta? Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Y ahí estaba. El número. $8,342. Con 68 centavos. 8,000. Casi 2 años de mis $200 mensuales. Casi todo lo que me quedaba en mi cuenta de ahorros después de vender mi auto el mes pasado porque ya no podía mantenerlo. $8,000 por una cena que yo no había pedido. Por una celebración a la que yo no pertenecía. Por comida y vino que otros habían disfrutado mientras yo comía salmón y bebía agua. Bueno, suegrita, estamos esperando. La voz de Cristina otra vez. Ahora con un tono de impaciencia. Miré alrededor de la mesa. Todos me observaban. Las hermanas de Cristina con sonrisas burlonas. Los primos con curiosidad. Los sobrinos habían dejado sus teléfonos para presenciar el espectáculo. Raúl miraba su plato. No me miraba a mí. Mi hijo no podía mirarme a los ojos. Y entonces supe que esto había sido planeado. Que yo había sido invitada no como familia, sino como la tonta que pagaría la cuenta. Sonreí. No sé de dónde salió esa sonrisa. Quizás de 40 años de aguantar humillaciones en silencio. Quizás de 8 meses viviendo en un cuartito sin quejarme. Quizás de 65 años de ser demasiado amable, demasiado comprensiva, demasiado buena. Abrí mi cartera. Despacio. Todos se inclinaron hacia adelante, esperando ver fajos de billetes o una tarjeta de crédito. Pero yo saqué algo diferente. Algo que nadie esperaba. Saqué mi identificación vieja. Esa que todavía tenía la dirección de mi casa. Mi casa. La que ahora era legalmente de Raúl. La puse sobre la carpeta de cuero negro, junto al número que decía $8,342. No tengo dinero. Dije las palabras despacio. Claramente. Para que cada persona en esa mesa las escuchara bien. No tengo efectivo. No tengo tarjeta de crédito con ese límite. De hecho, tengo exactamente $120 en mi cuenta bancaria. ¿Y saben por qué tengo solo $120? El silencio cayó sobre la mesa como una manta pesada. Cristina dejó de sonreír. Raúl seguía mirando su plato como si fuera lo más interesante del mundo. Pilar me observaba con los ojos entrecerrados. Yo continué. Tengo $120 porque hace 8 meses le di mi casa a mi hijo. Una casa que compré con 40 años de trabajo. Una casa de 3 habitaciones con jardín. Una casa que valía más de $300,000. Se la di porque me dijeron que era por protección. Por impuestos. Por mi propio bien. Levanté la voz apenas un poco. No estaba gritando. Pero cada palabra salía con el peso de meses de silencio acumulado. Y después de darles mi casa, después de firmar los papeles que me pusieron enfrente,
Me mudaron a un cuartito de servicio. 3 metros por 3 metros. Una cama. Una silla. Una ventana que da al callejón. Me dijeron que era temporal. Que solo mientras remodelaban. Eso fue hace 8 meses. ¿Y saben cuánto me dan al mes para vivir? Hice una pausa. Nadie respiraba. $200. Las hermanas de Cristina se miraron entre sí. Los primos dejaron de sonreír. Los sobrinos guardaron sus teléfonos. Pilar se enderezó en su silla, su rostro cambiando de confusión a algo más oscuro. Comprensión quizás. O furia contenida. $200 al mes. Repetí. Para comida. Para productos de higiene. Para existir. Mientras ustedes. Señalé los platos vacíos. Las botellas de vino vacías. Los postres a medio comer. Mientras ustedes gastan $8,000 en una sola cena. Cristina encontró su voz primero. Suegrita, estás exagerando. Te damos un lugar donde vivir. No pagas renta. No pagas servicios. Su voz sonaba nerviosa ahora. Defensiva. Un lugar donde vivir. Reí. Pero no era una risa alegre. Era una risa amarga que me quemaba la garganta. ¿Llamas a ese cuartito un lugar donde vivir? ¿Al espacio donde guardaba escobas y cajas? ¿Donde no entra el sol? ¿Donde el baño es tan pequeño que apenas puedo voltearme? Mamá, por favor. Raúl finalmente habló. Finalmente me miró. Sus ojos estaban rojos. No sé si por el vino o por la vergüenza. No hagas esto aquí. Podemos hablar en casa. En casa. Qué irónico. ¿En casa, Raúl? ¿En mi casa que ya no es mía? ¿En el cuartito donde me encerraron como si fuera un mueble viejo que estorba? Mi voz se quebró un poco. Pero no lloré. No iba a darles esa satisfacción. Pilar se puso de pie. Su silla raspó contra el piso de madera con un sonido fuerte que hizo que todos saltaran. Cristina. Su voz era baja. Peligrosa. ¿Es esto verdad? Cristina abrió la boca. La cerró. La abrió de nuevo. Mamá, ella está exagerando. Nosotros la cuidamos. Le damos dinero. La alimentamos. Pilar dio un paso hacia su hija. Te pregunté si es verdad. ¿La tienes viviendo en un cuartito de servicio? ¿Le das solo $200 al mes? Después de que les dio su casa. Era una casa vieja, mamá. Necesitaba trabajo. Y ella ya está mayor. No puede mantener una casa así. Cristina intentaba justificarse, pero sus palabras sonaban huecas. Vacías. Vieja. Pilar rió. Pero era una risa sin humor. Isadora tiene 65 años. Yo tengo 68. También soy demasiado vieja para vivir en mi propia casa. El silencio otra vez. Pero este era diferente. Este era el silencio antes de la tormenta. Cristina, te hice una pregunta. Pilar no gritaba. No necesitaba gritar. Su voz tenía esa autoridad que solo las madres pueden tener. ¿Le quitaste su casa? ¿La tienes viviendo como sirvienta en su propia propiedad? Cristina miró a Raúl, buscando apoyo. Pero Raúl seguía mirando su plato. Cobarde. Mi hijo era un cobarde. No se la quitamos. Ella nos la dio. Firmó los papeles voluntariamente. Voluntariamente. Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. ¿Llamas voluntario a mentirme? ¿A decirme que era por protección? ¿A prometerme que nada cambiaría? Me puse de pie también. Mis piernas temblaban, pero me sostuve. Yo firmé porque confié. Porque era mi hijo. Porque pensé que la familia significaba algo. Miré directamente a Raúl. Me equivoqué. Uno de los primos tosió incómodo. Una de las hermanas de Cristina murmuró algo sobre ir al baño. Pero Pilar levantó una mano y todos se quedaron quietos. Nadie se mueve. Nadie sale de aquí hasta que esto se resuelva. Se volvió hacia mí. Sus ojos, tan parecidos a los de Cristina, pero con algo más. Compasión. Humanidad. Isadora, ¿tienes a dónde ir esta noche?
¿Algún familiar? ¿Algún amigo? La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé en mi vida, en mis 40 años de trabajo, en las amigas que había perdido contacto porque estaba demasiado ocupada sobreviviendo, en la familia que nunca tuve más allá de Raúl. No, admití. Y esa palabra dolió más que cualquier otra cosa que había dicho esta noche. No tengo a nadie. Pilar asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Entonces esta noche te vienes conmigo, a mi casa, y mañana vamos a solucionar este desastre. Cristina se puso pálida. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Pilar la miró con una expresión que yo no le hubiera querido ver nunca dirigida a mí. Decepción pura. ¿En serio? Claro que hablo en serio. Acabas de invitar a esta mujer a una cena de $8,000 esperando que ella pagara. Una mujer a la que le robaste su casa. Una mujer que vive con $200 al mes. ¿Pensaste que yo iba a estar bien con eso? No le robamos nada. La casa está a nombre de Raúl legalmente. Cristina intentaba defender lo indefendible. Legalidad y moralidad son dos cosas diferentes, hija. Y tú conoces la diferencia. Pilar se quitó su collar de perlas. Ese collar que había estado brillando toda la noche. Lo puso sobre la mesa. Esto vale $12,000. Págalo con esto. Y luego vamos a tener una conversación muy larga sobre valores y decencia. El mesero, que había estado observando todo desde una distancia prudente, se acercó nerviosamente. Tomó el collar. Miró a Pilar. Señora, esto es más que suficiente para cubrir la cuenta. ¿Quiere el cambio en efectivo o...? Pilar lo interrumpió. El cambio es para usted, por tener que presenciar este circo. El mesero asintió y desapareció rápidamente con el collar y la cuenta. Me senté de nuevo. Mis piernas ya no me sostenían. Todo estaba pasando demasiado rápido. Pilar, una mujer que apenas conocía, estaba defendiéndome, pagando una cuenta que no era suya, ofreciéndome un lugar donde quedarme. Y mi propio hijo seguía sentado en silencio, sin decir nada, sin hacer nada. Raúl. Dije su nombre suavemente. Mírame. Él levantó la vista lentamente. Había lágrimas en sus ojos. Pero yo no sentí lástima. Solo sentí cansancio. Mañana voy a ir por mis cosas. Las pocas cosas que me dejaron tener en ese cuartito. Y después no quiero volver a ver esa casa. Mi voz era firme ahora. Clara. No hasta que sea mía de nuevo. O nunca. Lo que sea que tenga que pasar. Raúl abrió la boca. Mamá, yo. Lo detuve con un gesto. No. Ya no quiero escuchar excusas. Ya no quiero escuchar promesas. Solo quiero recuperar mi dignidad. Y si eso significa perderte a ti, entonces que así sea. Las palabras flotaron en el aire como humo. Pesadas. Finales. Cristina intentó tomar la mano de Raúl, pero él la apartó. Algo había cambiado en su rostro. Algo se había roto. Pilar puso su mano en mi hombro. Vámonos. Isadora. Ya estuvo suficiente por esta noche. Me puse de pie. Tomé mi pequeño bolso. Miré una última vez a toda esa mesa. A esas 12 personas que habían presenciado mi humillación y mi liberación en la misma noche. Caminé hacia la salida del restaurante con Pilar a mi lado. Cada paso me dolía. No por cansancio físico, sino por el peso de lo que acababa de pasar. Dejé atrás la mesa. Dejé atrás a Raúl. Dejé atrás 8 meses de humillación silenciosa. El portero nos abrió la puerta y el aire frío de la noche me golpeó la cara. Respiré hondo. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que podía respirar de verdad. El auto de Pilar era un sedán negro elegante, pero no ostentoso. Ella abrió la puerta del copiloto para mí. Un gesto simple que me hizo sentir más humana de lo que me había sentido en meses. Me senté. El asiento era suave. Cómodo. Olía a perfume caro y a cuero nuevo. Pilar se sentó al volante y arrancó el motor. Durante los primeros minutos, ninguna habló. Solo el sonido del motor y el tráfico nocturno llenaban el espacio entre nosotras. Lo siento. Pilar finalmente rompió el silencio.
Su voz sonaba cansada, derrotada. No tenía idea de lo que mi hija te estaba haciendo. Si lo hubiera sabido antes. Se detuvo. Respiró hondo. Debía haberlo sabido. Debía haber prestado atención. Yo miré por la ventana. Las luces de la ciudad pasaban como estrellas borrosas. No es tu culpa. No tenías forma de saberlo. Yo tampoco le dije a nadie. Me daba vergüenza admitir que mi propio hijo me había hecho esto. La vergüenza debería ser de ellos, no tuya. Pilar giró en una esquina. Estábamos entrando a un barrio que yo conocía de vista. Casas grandes. Jardines cuidados. El tipo de lugar donde nunca pensé que pondría un pie. Cristina no era así antes. O quizás sí lo era y yo no quise verlo. Siempre fue ambiciosa. Siempre quiso más. Pero nunca pensé que sería capaz de hacer algo tan cruel. Su voz se quebró un poco al final. Llegamos a una casa de 2 pisos con fachada color crema y ventanas grandes. Pilar estacionó en la entrada. Es mucho para una sola persona, dijo, como si tuviera que justificar el tamaño de su casa. Pero me gusta el espacio. Me gusta poder caminar sin chocar con las paredes. Me miró significativamente. Yo entendí el mensaje. Ella sabía lo que era vivir en un espacio minúsculo. O al menos podía imaginarlo. Entramos. La casa olía a lavanda y a limpio. El piso era de madera clara. Las paredes estaban pintadas en tonos suaves. Había cuadros colgados con cuidado. Plantas en macetas. Una escalera que subía al segundo piso. La habitación de huéspedes está arriba. Tiene baño propio. Ropa de cama limpia. Toallas. Todo lo que necesites. Pilar me guió escaleras arriba. Cada escalón me parecía más alto que el anterior. No por el esfuerzo físico, sino por la irrealidad de todo. La habitación era 3 veces más grande que el cuartito donde había vivido estos 8 meses. Una cama queen con edredón color marfil. Un tocador con espejo. Un sillón junto a la ventana. Cortinas que parecían seda. Un baño con tina. Con tina. Yo no había tomado un baño en tina desde que me mudaron al cuartito. Solo había una regadera pequeña donde apenas cabía. Descansa. Pilar puso su mano en mi hombro otra vez. Mañana hablamos. Mañana vemos qué hacer. Por ahora, solo descansa. Se fue y cerró la puerta suavemente. Yo me quedé parada en medio de la habitación, mirando todo, tocando la cama para asegurarme de que era real. Me senté en el borde. El colchón era suave. Mis manos temblaban. Y entonces, solo entonces, permití que las lágrimas salieran. Lloré. Lloré por los 8 meses perdidos. Lloré por la casa que había sido mía. Lloré por el hijo que había criado y que me había traicionado. Lloré hasta que no quedó nada más adentro. Me desperté con el sol entrando por la ventana. Por un momento no supe dónde estaba. Luego recordé. El restaurante. La cuenta. Pilar. La habitación de huéspedes. Me levanté y me miré en el espejo del tocador. Una mujer de 65 años con ojos hinchados y cabello despeinado me devolvió la mirada. Pero había algo diferente. Algo en los ojos. Una chispa que había estado apagada durante meses. Determinación. Bajé las escaleras, siguiendo el olor a café. Pilar estaba en la cocina, sentada junto a una mesa de madera con una taza en las manos. Buenos días. ¿Dormiste bien? Yo asentí, aunque era mentira. Había dormido poco. Pero había dormido sin el ruido de la casa al fondo. Sin escuchar a Cristina y Raúl caminando por lo que había sido mi sala. Sin sentir que era una intrusa en mi propia vida. Hay café. Pan tostado. Fruta. Sirve lo que quieras. Me serví café en una taza de cerámica blanca. Negro. Sin azúcar. Pilar me observaba. Isadora, necesito preguntarte algo importante. Y necesito que seas completamente honesta conmigo. Tomó un sorbo de su café. Cuando firmaste los papeles de la casa, ¿leíste todo? ¿Entendiste lo que estabas firmando? Pensé en ese día. En los papeles que Cristina había puesto frente a mí. En las palabras que no entendí completamente.
En la prisa con la que me hicieron firmar. No leí todo. Admití. Cristina me explicó que era para protección. Para evitar impuestos. Me dijo que nada cambiaría. Que yo seguiría siendo la dueña en espíritu. Que solo era un papel. Pilar asintió lentamente. Había testigos cuando firmaste. Traté de recordar. Había un notario. O alguien que dijo ser notario. Un hombre joven con traje gris. Vino a la casa. Estuvo ahí menos de media hora. Me hizo firmar 3 o 4 papeles diferentes. ¿Recuerda su nombre? Negué con la cabeza. No. Cristina lo llamó por teléfono. Dijo que era un favor. Que venía porque ella lo conocía. Pilar dejó su taza en la mesa con más fuerza de la necesaria. Un favor. Claro. Se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro de la cocina. Isadora, creo que lo que te hicieron no solo es inmoral. Creo que puede ser ilegal también. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué quieres decir? Pilar se detuvo y me miró directamente. Si te hicieron firmar bajo presión, sin explicarte realmente lo que estabas firmando, sin darte tiempo para buscar asesoría legal independiente, eso es coerción. Y si ese notario era alguien que Cristina conocía y que no verificó adecuadamente que entendías todo, entonces la transferencia podría ser inválida. Esperanza. Una palabra peligrosa. Pero ahí estaba, creciendo en mi pecho como una planta después de la lluvia. ¿Cómo podemos averiguarlo? Pilar tomó su teléfono. Tengo un amigo. Alfonso. Es abogado. Se especializa en casos de fraude familiar y abuso de ancianos. Ancianos. La palabra me dolió un poco. Pero era técnicamente correcta. Yo era legalmente una persona mayor. Lo llamaré ahora. Él nos dirá qué opciones tienes. Marcó un número. Habló en voz baja. Escuché palabras sueltas. Urgente. Fraude posible. Transferencia de propiedad. Coerción. Cuando colgó, tenía una expresión determinada. Alfonso dice que puede vernos esta tarde. A las 3. En su oficina. Miré el reloj en la pared de la cocina. Eran las 9 de la mañana. Teníamos 6 horas. Pero antes. Pilar continuó. Vamos a ir a tu casa. Bueno, a la casa que era tuya. Vas a recoger tus cosas. Todas tus cosas. Y vas a hacerlo con la cabeza en alto. Entendido. Asentí. Aunque la idea de volver me aterraba. Llegamos a la casa a las 10. Mi casa. La casa donde había vivido durante 30 años. Donde había criado a Raúl. Donde había cosido miles de vestidos en mi máquina vieja. Donde había plantado los limoneros que ahora daban sombra al jardín. Pilar estacionó frente a la entrada. El auto de Raúl estaba ahí. También el de Cristina. Ambos estaban en casa. ¿Estás lista? Pilar me preguntó. Respiré hondo. Tan lista como puedo estar. Tocamos el timbre. Nadie contestó. Toqué de nuevo. Nada. Entonces Pilar tocó. Fuerte. Insistente. Como alguien que no se irá hasta que le abran. Finalmente, la puerta se abrió. Cristina estaba ahí. Vestida con pants color gris y una camiseta. Sin maquillaje. Ojos hinchados. Había estado llorando. ¿Qué quieren? Su voz era áspera. Defensiva. Isadora viene por sus cosas. Pilar habló con autoridad. Y tú la vas a dejar entrar. Ahora. Cristina nos miró a ambas. Por un momento pensé que cerraría la puerta. Pero entonces se hizo a un lado. Entramos. La sala estaba tal como la recordaba. Bueno, no exactamente. Habían cambiado los muebles. Mi viejo sofá café había sido reemplazado por uno moderno color beige. Las cortinas que yo había cosido ya no estaban. Ahora había persianas minimalistas. Mi mesa de centro de madera había desaparecido. En su lugar había una de vidrio y metal. Mi casa. Pero ya no se sentía como mi casa. ¿Dónde está Raúl?, pregunté. Cristina señaló hacia arriba. Dormido todavía. Bebió mucho anoche después de que se fueron.
Por supuesto. Mi hijo estaba durmiendo mientras yo venía a recoger los pedazos de mi vida. El cuartito está por aquí. Caminé por el pasillo. Pasé junto a lo que había sido mi habitación. La puerta estaba cerrada. Seguí hasta el fondo, hasta la puerta que daba al cuartito de servicio. La abrí. Ahí estaba. Mi vida reducida a 3 metros por 3 metros. La cama donde había dormido 8 meses. La silla donde me sentaba a leer porque no había espacio para nada más. El perchero con mis 4 vestidos. Una caja con mis zapatos. Otra con fotos viejas y recuerdos. Mi cepillo de cabello. Mi Biblia gastada. Mi vida entera cabía en 2 maletas pequeñas. Qué triste era eso. 65 años resumidos en 2 maletas. Comencé a empacar. Pilar entró detrás de mí y miró alrededor. Vi su rostro cambiar. Vi cómo sus ojos se llenaban de furia contenida mientras observaba el espacio donde yo había vivido. Dios mío. Susurró. Esto es inhumano. Yo seguí doblando mi ropa. Métodos. Movimientos automáticos que había perfeccionado en estos meses. Doblar. Guardar. Minimizar. Hacer que mi existencia ocupara el menor espacio posible. ¿Necesitas ayuda? Pilar preguntó. Negué con la cabeza. Puedo sola. Gracias. Pero ella no se fue. Se quedó ahí, observando, como testigo silencioso de mi humillación. Guardé mis vestidos. Mis zapatos. La caja con fotos de Raúl cuando era bebé. Cuando éramos felices. Cuando yo era solo su mamá y él era solo mi hijo. Antes de Cristina. Antes de la codicia. Antes de que todo se derrumbara. Entonces vi algo debajo de la cama. Una caja de zapatos vieja. La saqué. Adentro estaban los documentos que yo había guardado durante años. Mi acta de nacimiento. El acta de nacimiento de Raúl. Mi acta de matrimonio con Héctor. El divorcio. Y algo más. Los papeles de compra de la casa. Los originales. Los que demostraban que yo había pagado cada centavo. Que esta casa era mía. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Pilar. Mi voz salió temblorosa. Mira esto. Le mostré los documentos. Ella los tomó y comenzó a leerlos cuidadosamente. Sus ojos se movían rápido por las páginas. Isadora, esto es oro. Esto demuestra que tú compraste la casa. Que era tuya libre de deudas. Que nadie más tenía derecho sobre ella. Los guardó con cuidado en mi maleta. Alfonso necesita ver esto. Hoy mismo. Terminé de empacar. 2 maletas. Una caja con fotos. Eso era todo lo que me llevaba de 8 meses en el cuartito. Me paré en la puerta y miré una última vez el espacio. Ese lugar donde había llorado tantas noches. Donde había comido frijoles fríos porque no tenía ni siquiera un microondas. Donde había sentido que mi vida no valía nada. Adiós. Susurré. Y cerré la puerta. Salimos del cuartito. Cristina estaba en la sala, sentada en su sofá nuevo, mirando su teléfono. Ni siquiera levantó la vista cuando pasamos. Pero yo me detuve. Algo en mí se rompió. O quizás se arregló. Cristina. Ella levantó la vista. Quiero que sepas algo. Puedes quedarte con los muebles. Puedes quedarte con las cortinas nuevas. Puedes quedarte con todo lo que cambiaste. Pero esta casa, estos muros, este techo, todo esto lo pagué yo. Con mi sudor. Con mis manos. Y voy a recuperarlo. Cristina rió. Pero era una risa nerviosa. Buena suerte con eso. La casa está a nombre de Raúl. Legalmente. Firmaste los papeles. Tienes 0 derecho sobre ella. Me acerqué un paso. Solo uno. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? No es que me quitaras mi casa. No es que me hicieras vivir en un cuartito. Es que convenciste a mi hijo de que eso estaba bien. Eso es lo que nunca te voy a perdonar. Las palabras quedaron flotando en el aire. Salí de la casa con Pilar detrás de mí. Escuché pasos rápidos. Mamá. Era Raúl. Finalmente había bajado. Estaba en la puerta,
despeinado, con ropa arrugada. Mamá, espera. Tenemos que hablar. Me detuve. Pero no me volteé. No hay nada que hablar, Raúl. Ya está todo dicho. Él bajó las escaleras. Vino hacia mí. Mamá, lo siento. Yo no pensé que sería así. Me volteé entonces. Lo miré. Mi hijo. Mi bebé. El niño que había crecido en mis brazos. ¿No pensaste que? ¿No pensaste que estaría mal dejarme vivir en un cuartito? ¿No pensaste que $200 al mes no era suficiente? ¿O simplemente no pensaste en mí en absoluto? Raúl abrió la boca. La cerró. Lágrimas rodaban por sus mejillas. Cristina dijo que estabas bien. Que estabas cómoda. Yo le creí. Le creíste porque era más fácil. Porque si admitías la verdad, tendrías que hacer algo al respecto. Y hacer algo significaba enfrentarte a tu esposa. Significaba elegir entre ella y yo. Y ya sabemos a quién elegiste. Puse las maletas en la cajuela del auto de Pilar. Raúl me siguió. Mamá, déjame arreglar esto. Podemos hacer algo. Puedes volver a tu habitación. Podemos darte más dinero. No quiero tu caridad, Raúl. Quiero mi casa. Quiero lo que era mío por derecho. Y si no me lo das voluntariamente, lo voy a recuperar de otra forma. Subí al auto. Pilar arrancó el motor. Mientras nos alejábamos, miré por el espejo lateral. Raúl estaba parado en la entrada. Solo. Pequeño. Como un niño perdido. Pero yo no sentí lástima. Solo sentí determinación. Llegamos a la oficina de Alfonso a las 3 en punto. Era un edificio moderno en el centro de la ciudad. Pisos de mármol. Elevadores rápidos. Secretarias eficientes. Todo muy diferente al mundo en el que yo había vivido estos últimos meses. Alfonso nos recibió en su oficina del 5º piso. Era un hombre de unos 50 años, cabello con canas, traje color carbón, ojos inteligentes que parecían ver más de lo que uno decía. Pilar me contó un poco por teléfono. Pero necesito que me cuentes todo desde el principio. Se sentó detrás de su escritorio. Pilar y yo nos sentamos frente a él. Respiré hondo y comencé. Le conté sobre la casa. Sobre cómo la compré sola. Sobre Cristina y Raúl con los papeles. Sobre las promesas. Sobre el cuartito. Sobre los $200. Sobre la cena de $8,000. Alfonso escuchaba sin interrumpir. Tomaba notas en una libreta. Cuando terminé, él se reclinó en su silla. Isadora, esto es un caso clásico de explotación financiera de adultos mayores. Posiblemente fraude. Definitivamente coerción. Sacó los documentos que yo había traído. Los leyó cuidadosamente. Estos papeles originales son cruciales. Demuestran propiedad clara. Ahora, dime exactamente qué firmaste cuando transferiste la casa. Cerré los ojos tratando de recordar. Cristina puso 3 o 4 papeles frente a mí. Hojas largas con letra pequeña. El notario, o quien fuera, me dijo dónde firmar. No me explicó nada. Solo señaló las líneas. Firma aquí, aquí, aquí. Todo pasó muy rápido. Menos de 20 minutos. Alfonso asintió. ¿Te dieron copias? Negué. Dijeron que me las enviarían por correo. Nunca llegaron. Alfonso escribió más notas. ¿Te presionaron? Te dijeron que tenías que firmar inmediatamente. Pensé en ese día. En la urgencia en la voz de Cristina. Sí. Dijeron que había una fecha límite. Algo sobre impuestos. Que si no firmaba ese día, perdería beneficios importantes. Alfonso dejó la pluma. Mentiras. Todo mentiras diseñadas para presionarte. Se puso de pie y caminó hacia la ventana. Isadora, creo que podemos pelear esto. Pero necesito ser honesto contigo. No será fácil. Tomará tiempo. Probablemente varios meses. Y necesitamos encontrar irregularidades en la transferencia. ¿Qué tipo de irregularidades? Pilar preguntó. Alfonso se volteó.
Si el notario no verificó adecuadamente que Isadora entendía lo que firmaba. Si no había testigos imparciales. Si hubo presión indebida. Si la documentación no siguió los procedimientos correctos. Cualquiera de esas cosas podría invalidar la transferencia. Mi corazón latía fuerte. Esperanza. Esa palabra peligrosa otra vez. ¿Qué necesitas de mí?, pregunté. Primero, necesito que me autorices a solicitar todos los documentos de la transferencia del registro público. Segundo, necesito que escribas todo lo que recuerdas de ese día. Cada detalle. Cada palabra que te dijeron. Cada promesa que hicieron. Tercero, necesito que pienses si hay alguien que pueda testificar a tu favor. Alguien que vio cómo vivías. Cómo te trataban. Pensé. Vecinos. Había vecinos que me habían visto entrando y saliendo del cuartito. Hay una señora. Doña Marta. Vive en la casa de al lado. Ella me veía a veces. Me saludaba cuando sacaba la basura del cuartito. Una vez me preguntó si estaba bien. Le dije que sí porque me daba vergüenza admitir la verdad. Alfonso asintió. Bien. Hablaremos con ella. Su testimonio podría ser valioso. Sacó unos papeles de su escritorio. Este es un contrato de representación. Si lo firmas, yo seré tu abogado en este caso. Mis honorarios son de $300 por hora, pero considerando las circunstancias, trabajaré por un porcentaje del resultado final. Miré el papel. Luego miré a Pilar. Ella asintió. Hazlo. Isadora. Recupera lo que es tuyo. Firmé el contrato con manos temblorosas. Cada letra de mi nombre se sentía como un acto de rebelión. Como una declaración de guerra. Alfonso guardó el documento en una carpeta con mi nombre. Bien. A partir de ahora, toda comunicación con Raúl y Cristina debe pasar por mí. No hables con ellos directamente. No respondas llamadas. No contestes mensajes. Todo a través de mí. ¿Entendido? Asentí. Entendido. Empezaré a trabajar mañana mismo. Solicitaré los documentos. Investigaré al notario. Buscaré cualquier irregularidad. Mientras tanto, tú necesitas estar en un lugar seguro. Un lugar donde no puedan presionarte o intimidarte. Miré a Pilar. Ella sonrió. Ya tiene dónde quedarse. Mi casa. Todo el tiempo que necesite. Alfonso pareció aliviado. Perfecto. Eso me da tranquilidad. Salimos de la oficina con una sensación extraña. Algo entre esperanza y miedo. Pilar manejó en silencio durante unos minutos. Luego habló. ¿Tienes hambre? Conozco un lugar tranquilo donde hacen la mejor comida casera. Me di cuenta de que no había comido nada en todo el día. Solo el café de la mañana. Sí. Tengo hambre. Ella sonrió y giró en la siguiente esquina. El restaurante era pequeño. Acogedor. Nada como la Maison Rouge. Aquí las mesas eran de madera simple. Las sillas desparejas. El menú escrito en una pizarra. Olía a guisado y a tortillas recién hechas. Nos sentamos junto a una ventana. Una mesera mayor se acercó con una sonrisa genuina. ¿Qué les traigo, señoras? Pilar pidió mole con arroz. Yo pedí caldo de pollo. Comida simple. Comida honesta. Mi esposo murió hace 5 años. Pilar habló de repente. Cáncer. Rápido y cruel. Tomó un sorbo de agua. Cuando murió, Cristina se ofreció a ayudarme con todo. Los papeles. El funeral. Las finanzas. Pensé que era amor. Pero ahora me pregunto si solo estaba viendo cuánto podía heredar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca pensé que mi hija fuera capaz de lo que te hizo. Estiré mi mano sobre la mesa y tomé la suya. No es tu culpa. Tú no la hiciste así. La gente toma sus propias decisiones. Pilar apretó mi mano. Pero yo la crié. En algún momento falló algo. En algún momento dejé de enseñarle lo que importa. La comida llegó. Humeante. Aromática. Comí despacio. Cada bocado sabía a normalidad. A dignidad. A vida. Durante los siguientes días, me quedé en casa de Pilar.
Establecimos una rutina. Yo me despertaba temprano y preparaba café. Ella bajaba y desayunábamos juntas. Hablábamos de todo y de nada. De nuestras vidas. De nuestros errores. De nuestros sueños olvidados. Por las tardes, yo cosía. Pilar había encontrado mi vieja máquina en el cuartito y la había traído. El sonido familiar del motor me calmaba. Alfonso llamaba cada 2 días con actualizaciones. Había solicitado los documentos. Había encontrado al notario. Había descubierto irregularidades. El notario que firmó los papeles fue suspendido el año pasado por mala conducta profesional. Sus certificaciones de ese periodo están siendo revisadas. Si encontramos que actuó incorrectamente en tu caso, la transferencia podría ser anulada. Cada actualización me daba más esperanza. Una tarde, el timbre de la casa de Pilar sonó. Ella fue a abrir. Escuché voces. Una que reconocí. Raúl. Mi corazón se aceleró. No puedes entrar. Isadora no quiere verte. La voz de Pilar era firme. Por favor. Solo quiero hablar con ella. 5 minutos. Raúl sonaba desesperado. Bajé las escaleras. Pilar me miró. Yo asentí. Está bien. 5 minutos. Raúl entró. Se veía terrible. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Ropa arrugada. Mamá. Su voz se quebró al verme. Gracias por aceptar hablar conmigo. Nos sentamos en la sala. Pilar se quedó de pie cerca, como guardiana. Tienes 5 minutos. Habla. Dije sin emoción. Raúl respiró hondo. Mamá, lo siento. Siento todo. Cristina y yo hemos estado hablando. Queremos devolverte la casa. El silencio llenó la habitación. Pilar y yo nos miramos. Devolver la casa. Repetí lentamente. Raúl asintió. Sí. Queremos hacer las cosas bien. Transferirla de vuelta a tu nombre. Sin condiciones. Sin trucos. Solo queremos que vuelvas. Algo en mi pecho se apretó. Pero no era alivio. Era sospecha. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no hace 2 meses? ¿Por qué no cuando me tenían viviendo en ese cuartito? Raúl bajó la vista. ¿Por qué? Porque Alfonso está investigando. Porque descubrimos que el notario tenía problemas. Porque nuestro abogado nos dijo que podríamos perder la casa de todas formas y además enfrentar cargos criminales. Ahí estaba. La verdad. No era arrepentimiento. No era amor. Era miedo. Miedo a las consecuencias. Entonces no lo hacen porque esté bien. Lo hacen porque les conviene. Mamá, por favor. Entiendo que estés enojada. Pero esto es lo que querías, ¿no? Recuperar tu casa. Te la estamos ofreciendo. Sin pelea. Sin juicios largos. Raúl se inclinó hacia adelante. Podemos firmar los papeles esta semana. Todo vuelve a ser como antes. Me puse de pie. No, Raúl. Nada puede volver a ser como antes. Porque antes yo confiaba en ti. Antes yo creía que mi hijo me amaba más que a una casa. Antes yo pensaba que la familia significaba algo. Caminé hacia la ventana. Miré el jardín de Pilar. Las flores bien cuidadas. El pasto verde. Si me devuelven la casa ahora, será porque ustedes decidieron hacerlo. Porque tuvieron misericordia. Pero yo no quiero misericordia. Quiero justicia. Quiero que un juez les diga que lo que hicieron estuvo mal. Quiero que quede registrado. Quiero que enfrenten las consecuencias. Me volteé hacia él. Así que no. No acepto tu oferta. Raúl se puso pálido. Mamá, estás cometiendo un error. Si esto va a juicio, podría tomar años. Podrías perder. Y mientras tanto, ¿dónde vas a vivir? ¿Qué vas a hacer? Sonreí. Una sonrisa triste pero firme. Voy a vivir aquí, con Pilar. Voy a coser. Voy a recuperar mi dignidad. Y voy a esperar. Porque tengo algo que ustedes no tienen. Tengo razón. Tengo la verdad de mi lado. Mamá.
Raúl intentó acercarse. Levanté una mano. Se acabaron tus 5 minutos. Pilar, por favor acompaña a mi hijo a la salida. Pilar abrió la puerta. Raúl se quedó parado ahí, mirándome como si esperara que yo cambiara de opinión. Pero yo no cedí. No moví ni un músculo. Finalmente, él salió. Escuché sus pasos alejándose. Escuché su auto arrancar. Escuché el silencio que dejó atrás. Hiciste lo correcto. Pilar puso su mano en mi hombro. Sé que es difícil. Sé que es tu hijo. Pero hiciste lo correcto. Yo asentí. Aunque cada parte de mí dolía. Aunque mi corazón de madre gritaba que lo perdonara. Aunque todo hubiera sido más fácil si simplemente aceptaba su oferta. Pero fácil no significa correcto. Y yo estaba cansada de tomar el camino fácil. Esa noche, Alfonso llamó. Raúl me contactó. Me dijo que te ofreció devolver la casa y que rechazaste. Había algo en su voz. Respeto quizás. Sí, rechacé. Silencio por un momento. Bien. Porque tengo noticias. Encontré algo grande. El notario no solo estaba suspendido. Estaba trabajando ilegalmente. Todas las transferencias que certificó en ese periodo son nulas. Completamente inválidas. Mi respiración se detuvo. ¿Qué significa eso? Alfonso rió. Una risa de victoria. Significa que la transferencia nunca fue legal. Significa que la casa nunca dejó de ser tuya. Técnicamente, legalmente, todavía eres la dueña. Solo necesitamos que un juez lo confirme oficialmente. Y con la evidencia que tenemos, eso es prácticamente una garantía. Lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Pero esta vez eran lágrimas de alivio. ¿Cuánto tiempo tomará? Pregunté con voz temblorosa. Con suerte, 2 o 3 semanas. Tengo contactos en el juzgado. Puedo acelerar el proceso dada la urgencia y la naturaleza del caso. Isadora, vas a recuperar tu casa. Y Raúl y Cristina van a tener que responder por lo que hicieron. Colgué el teléfono y me dejé caer en el sofá. Pilar se sentó a mi lado. No dijo nada. Solo me abrazó mientras yo lloraba. Las 2 semanas siguientes pasaron en una mezcla extraña de ansiedad y esperanza. Alfonso trabajaba sin descanso. Cada día traía noticias nuevas. Había presentado la demanda. Había conseguido una audiencia urgente. Había citado a Raúl y Cristina. Había encontrado más evidencia de las irregularidades. El caso se estaba construyendo como un rompecabezas donde cada pieza encajaba perfectamente. Pilar me acompañaba a cada cita con Alfonso. Se había convertido en más que mi defensora. Se había convertido en mi amiga. En las noches, nos sentábamos en su sala con té de manzanilla y hablábamos de la vida. ¿Sabes qué es lo más triste? Le dije una noche que yo solo quería ser una buena madre. Solo quería que mi hijo fuera feliz. Y de alguna manera, eso me convirtió en un blanco fácil. Pilar asintió. El amor no debería hacernos vulnerables. Pero lo hace. Doña Marta, mi vecina, aceptó testificar. Alfonso la entrevistó en su casa. Vi todo. Le dijo ella. Vi cómo Isadora entraba y salía de ese cuartito. Vi cómo sacaba su basura por la puerta de atrás. Vi cómo Cristina la trataba. Como si fuera invisible. Como si fuera una carga. Su testimonio quedó grabado. Evidencia. Prueba. Verdad documentada. La audiencia fue programada para un martes a las 10 de la mañana. No dormí la noche anterior. Me quedé despierta mirando el techo de la habitación de huéspedes. Pensando en todo lo que había pasado. En todos los caminos que me habían traído hasta aquí. En todas las decisiones que había tomado. En todas las que tomaría después de mañana. Pilar tocó mi puerta a las 6. ¿Estás despierta? Abrí. Ella entró con 2 tazas de café. Hoy es el día. Dijo simplemente. Hoy es el día. Repetí. Nos sentamos en la cama como 2 amigas preparándose para una batalla. ¿Tienes miedo? Preguntó. Estoy aterrada. Admití. Pero también estoy lista. Por primera vez en meses,
Estoy lista para pelear. Me vestí con cuidado. El mismo vestido color vino que había usado para la cena. El que había usado cuando todo comenzó. Era simbólico de alguna manera. Ese vestido me había visto en mi momento más bajo. Ahora me vería recuperar mi dignidad. Me peiné el cabello en un moño simple. Me miré en el espejo. La mujer que me devolvió la mirada era diferente a la de hace 2 semanas. Había fuerza en sus ojos. Había determinación en su mandíbula. Llegamos al juzgado a las 9:30. Alfonso nos esperaba en las escaleras. Llevaba un maletín de cuero lleno de documentos. ¿Lista?, preguntó. Lista, respondí. Entramos al edificio. Pasillos largos con pisos de mármol. Puertas de madera con placas doradas. El olor a papel viejo y a justicia pendiente. La sala de audiencias era más pequeña de lo que esperaba. Bancas de madera. Una mesa para el juez. 2 mesas para las partes. Raúl y Cristina ya estaban ahí, sentados en su mesa con su abogado. Un hombre mayor con traje caro y expresión seria. Cuando me vieron entrar, Cristina volteó la cara. Raúl me miró directamente. Había súplica en sus ojos. Perdón quizás. O solo miedo. Yo no aparté la mirada. Lo miré fijamente hasta que él bajó la vista primero. Todos de pie. El alguacil anunció. El juez entró. Una mujer de unos 60 años, cabello corto gris, anteojos, toga negra. Se sentó detrás de su escritorio y miró los papeles frente a ella. Caso número 5732. Isadora Méndez contra Raúl Méndez y Cristina Vega. Demanda de nulidad de transferencia de propiedad por coerción y fraude. Su voz era clara, autoritaria, sin emociones. Señor García. Se dirigió a Alfonso. Presente su caso. Alfonso se puso de pie. Habló durante 20 minutos. Explicó toda la historia. La casa que yo había comprado. Los papeles que me hicieron firmar. Las promesas rotas. El cuartito. Los $200. La cena de $8,000. Presentó los documentos originales de compra. Presentó el testimonio grabado de doña Marta. Presentó la evidencia sobre el notario suspendido. Su señoría. Concluyó Alfonso. Mi clienta fue víctima de un esquema deliberado para despojarla de su propiedad. Fue manipulada, presionada y abandonada. Y todo esto fue ejecutado por su propio hijo y su nuera. Personas en quienes ella confiaba implícitamente. Solicitamos que se declare nula la transferencia y que se ordene la devolución inmediata de la propiedad a su legítima dueña. La jueza asintió y miró al abogado de Raúl y Cristina. Señor Delgado. Su turno. El abogado se puso de pie. Intentó argumentar que yo había firmado voluntariamente, que había entendido los términos, que vivía en la propiedad sin pagar renta, que recibía ayuda económica. Pero sus palabras sonaban huecas, vacías, especialmente cuando la jueza lo interrumpió. Señor Delgado, ¿cómo explica que el notario que certificó la transferencia estaba suspendido en ese momento? El abogado tartamudeó. Su señoría, mis clientes no tenían conocimiento de esa suspensión. Fue un error de buena fe. La jueza miró por encima de sus anteojos. ¿Un error de buena fe? ¿Contratar a un notario que casualmente era conocido de la señora Vega? ¿Presionar a una mujer de 65 años para firmar documentos sin asesoría legal independiente? Cristina susurró algo a su abogado. Él negó con la cabeza. Raúl tenía las manos entrelazadas sobre la mesa. Sus nudillos estaban blancos de la presión. La jueza continuó. He revisado toda la evidencia presentada. He leído el testimonio. He verificado el estatus del notario. Y mi conclusión es clara. Hizo una pausa. El silencio en la sala era absoluto. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj en la pared. La transferencia de propiedad realizada hace 8 meses es declarada nula e inválida. El título de propiedad será devuelto inmediatamente al nombre de Isadora Méndez. Los señores Raúl Méndez y Cristina Vega tienen 72 horas para desocupar la propiedad y entregar todas las llaves. Golpeó su mazo contra el escritorio.
El sonido resonó en mis oídos como campanas de victoria. No pude contener las lágrimas. Pilar me abrazó. Alfonso sonrió ampliamente. Era oficial. La casa era mía otra vez. Legalmente. Irrevocablemente. Mía. Miré hacia la mesa de Raúl. Él tenía la cabeza entre las manos. Cristina lloraba silenciosamente. Su abogado recogía papeles con movimientos bruscos. Habían perdido. La verdad había ganado. Además, la jueza continuó. No había terminado. Ordeno que los señores Méndez y Vega paguen a la señora Isadora Méndez la suma de $1,600. $200 por cada uno de los 8 meses que la obligaron a vivir con esa cantidad insuficiente. Esto debe ser pagado dentro de 30 días. Más golpes de mazo. Más justicia servida. Más reparación de daños. Salimos del juzgado al sol brillante del mediodía. El aire olía diferente. Más limpio. Más fresco. Como después de una tormenta. Alfonso me entregó una carpeta. Estos son todos los documentos oficiales. El título de propiedad con tu nombre. La orden de desalojo. La orden de pago. Todo lo que necesitas. Lo tomé con manos temblorosas. Gracias. Fue todo lo que pude decir. Gracias por creer en mí. No me agradezcas. Alfonso sonrió. Tú fuiste quien tuvo el valor de pelear. Yo solo fui la herramienta. Se despidió y se fue. Pilar y yo nos quedamos paradas en las escaleras del juzgado. ¿Quieres ir a ver tu casa?, preguntó. Negué con la cabeza. Todavía no. Déjales tener sus 72 horas. Déjales empacar. Déjales sentir lo que yo sentí cuando me mudaron al cuartito. No era venganza. Era justicia. Había una diferencia. Esa noche, Pilar preparó una cena especial. Nada extravagante. Pollo asado. Ensalada. Pan fresco. Vino económico pero bueno. Brindamos. Por la justicia. Dijo ella. Por la dignidad. Dije yo. Por las mujeres que se levantan después de ser derribadas. Dijimos juntas. Comimos despacio. Saboreando no solo la comida sino el momento. El triunfo. La reivindicación. Al tercer día, exactamente 72 horas después de la sentencia, Pilar y yo fuimos a la casa. Mi casa. Alfonso nos acompañó con un cerrajero. Por si acaso. Pero no fue necesario. La puerta estaba sin llave. Entramos. La casa estaba vacía. Completamente vacía. Raúl y Cristina se habían llevado todo. Los muebles nuevos. Las cortinas. Los electrodomésticos. Todo. Solo quedaban los muros. Los pisos. Los techos. La estructura que yo había pagado. Caminé por la casa vacía. Mis pasos resonaban contra los pisos de madera. El eco me recordaba cómo solía ser. Cuando la casa estaba llena de vida. De risas. De recuerdos. Entré a lo que había sido mi habitación. Las paredes estaban desnudas. Habían dejado marcas donde colgaban cuadros. Cuadros que yo había comprado. Fotos que yo había enmarcado. Todo se lo habían llevado. Fui a la cocina. Vacía también. Ni siquiera habían dejado los azulejos que yo había elegido con tanto cuidado. Los habían arrancado de las paredes. Solo quedaban manchas de cemento y espacios vacíos. Era como si hubieran querido borrar todo rastro de mí. Todo lo que yo había construido. Todo lo que yo había sido en esta casa. Pero no podían borrar los muros. No podían borrar la estructura. No podían borrar el hecho de que esto era mío. Salí al jardín. Los limoneros seguían ahí. Viejos. Fuertes. Sobrevivientes. Me acerqué al más grande y toqué su tronco rugoso. Sobrevivimos. Le susurré. Ambos sobrevivimos. El árbol había dado limones durante 30 años. Había visto a Raúl crecer. Había visto buenos tiempos y malos. Y seguía ahí. Como yo. Pilar apareció a mi lado. Está vacía. Dijo innecesariamente. Sí. Respondí.
Pero es mía. Y eso es lo que importa. Ella sonrió. ¿Qué vas a hacer ahora? Miré alrededor. A las paredes desnudas. A los espacios vacíos. A las posibilidades infinitas. Voy a empezar de nuevo. Voy a llenar esta casa con cosas que realmente importan. No muebles caros. No decoraciones ostentosas. Solo cosas simples. Honestas. Reales. Pilar asintió. Voy a ayudarte. Durante las siguientes semanas, Pilar y yo trabajamos juntas. Compramos muebles de segunda mano. Una cama sencilla pero cómoda. Una mesa de comedor que encontramos en una venta de garaje. Sillas desparejas pero funcionales. Cortinas simples de tela blanca. Platos y vasos básicos. No necesitaba lujo. Solo necesitaba lo suficiente. Y por primera vez en mucho tiempo, suficiente era más que suficiente. Volví a mi máquina de coser. La instalé en la que había sido mi habitación. Ahora mi cuarto de trabajo. Empecé a coser de nuevo. No solo para mí. Para otros. Doña Marta me recomendó con sus amigas. Necesitaban arreglos. Vestidos ajustados. Pantalones acortados. Yo cobraba precios justos. No mucho. Pero suficiente para vivir. Suficiente para comprar comida. Suficiente para pagar servicios. Suficiente para sentirme útil. El cheque de $1,600 llegó a los 29 días. Un día antes del límite. Lo deposité en mi cuenta. No lo gasté todo. Guardé la mitad. Por si acaso. La otra mitad la usé para comprar cosas para la casa. Una licuadora nueva. Sartenes. Toallas suaves. Pequeños lujos que me recordaban que estaba viva. Que había sobrevivido. Que había ganado. Pilar venía a visitarme 3 veces por semana. Tomábamos café en mi nueva mesa. Hablábamos de todo. De su vida. De la mía. De cómo habíamos llegado hasta aquí. ¿Has sabido algo de Raúl? Me preguntó un día. Negué con la cabeza. Nada. No ha llamado. No ha venido. Es como si yo hubiera muerto para él. Las palabras dolían al decirlas. Pero eran verdad. ¿Y tú? Pilar preguntó suavemente. ¿Lo extrañas? Pensé en la pregunta. En la respuesta honesta. Extraño al niño que era. Al hijo que pensé que tenía. Pero al hombre en el que se convirtió. No. No lo extraño. Porque ese hombre fue capaz de hacerme daño. Y yo no necesito ese tipo de dolor en mi vida. Pilar tomó mi mano sobre la mesa. Eres más fuerte de lo que crees. Una tarde, estaba cosiendo cuando escuché el timbre. Dejé mi trabajo y fui a abrir. Era Raúl. Parado en mi puerta. En la puerta de mi casa. Había perdido más peso. Se veía demacrado. Cansado. Viejo para sus 42 años. Mamá. Su voz era apenas un susurro. ¿Puedo pasar? Lo miré. Este hombre que había sido mi bebé. Mi razón de vivir. Mi mayor alegría y mi mayor decepción. ¿Para qué vienes, Raúl? Pregunté sin abrir la puerta completamente. Para disculparme. Para intentar explicar. Para. Se detuvo. Para pedirte perdón de verdad esta vez. Dudé. Cada parte de mí quería cerrar la puerta. Protegerme. Mantenerme segura. Pero otra parte, la parte que había sido madre durante 42 años, quería escuchar. Tienes 10 minutos. Abrí la puerta. Entramos a la sala. Él miró alrededor. A los muebles simples. A las paredes sin adornos. Te llevaste todo. Dije. No era una pregunta. Era una afirmación. Cristina insistió. Dijo que eran nuestros. Que los habíamos comprado nosotros. Raúl se sentó en una de las sillas desparejas. Yo traté de dejar algunas cosas, pero ella se detuvo. No, eso es mentira. No traté lo suficiente. Dejé que ella tomara todas las decisiones. Como siempre. ¿Dónde está Cristina ahora? Pregunté. Raúl miró sus manos.
Se fue. Dijo que no podía estar con alguien tan débil. Alguien que no podía ni siquiera quedarse con la casa de su propia madre. Rió amargamente. Irónico, ¿verdad? Me dejó porque perdí lo que ella me obligó a quitarte. No sentí satisfacción al escuchar eso. Solo sentí tristeza. Tristeza por todo lo que se había roto. Por todo lo que no podía repararse. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que te hice daño. Sé que fui un cobarde. Pero quiero que sepas algo. Levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. Cada noche me despierto pensando en ese cuartito. En cómo te dejé vivir ahí. En cómo no hice nada. Y me odio por eso. Me odio más de lo que tú podrías odiarme jamás. Lágrimas rodaban por sus mejillas. Me senté frente a él. No te odio, Raúl. El odio requiere energía que ya no tengo. Lo que siento es tristeza. Tristeza porque perdí a mi hijo. Tristeza porque elegiste una casa sobre tu madre. Tristeza porque no sé si alguna vez podré confiar en ti otra vez. Mi voz era calmada. Sin ira. Sin veneno. Solo verdad. Pero sobre todo, tristeza porque no sé quién eres. El Raúl que yo crié nunca habría hecho esto. Yo tampoco sé quién soy. Admitió. Perdí mi camino en algún punto. Cristina tenía tantos sueños. Tantos planes. Y yo quería darle todo. Quería ser el esposo que ella merecía. Pero en el proceso, olvidé ser el hijo que tú merecías. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Y ahora lo perdí todo. La casa. Cristina. A ti. Todo. No perdiste la casa, Raúl. Nunca fue tuya para perder. Fue robada. Hay una diferencia. Me puse de pie. Tus 10 minutos terminaron. Necesito que te vayas ahora. Raúl se puso de pie también. ¿Hay alguna posibilidad? ¿Alguna forma de que me perdones algún día? Lo miré directamente. No lo sé. Quizás. Con tiempo. Con acciones reales. Con cambio verdadero. Pero hoy no. Hoy todavía duele demasiado. Raúl asintió. Caminó hacia la puerta. Se detuvo en el umbral. Te amo, mamá. Sé que no lo demostré. Sé que te fallé. Pero te amo. Siempre lo he hecho. Siempre lo haré. Cerré la puerta suavemente después de que se fue. Me recargué contra ella. Las lágrimas finalmente salieron. Lloré por lo que pudo haber sido. Por lo que nunca sería. Por la relación rota que quizás algún día podría sanar. O quizás no. Esa noche, Pilar vino a cenar. Le conté sobre la visita de Raúl. Ella escuchó sin interrumpir. ¿Crees que alguna vez lo perdonarás? Preguntó cuando terminé. No lo sé. Respondí honestamente. El perdón no es algo que puedas forzar. Tiene que venir naturalmente. Con tiempo. Con sanación. Por ahora, solo quiero vivir mi vida. Reconstruir lo que se rompió. Encontrar paz. Eso es sabio. Pilar sirvió más café. ¿Y qué hay de tus planes para el futuro? Sonreí. Quiero seguir cosiendo. Quiero hacer de esto un pequeño negocio. Quiero llenar esta casa con trabajo honesto y vida simple. Quiero plantar más árboles en el jardín. Quiero despertar cada mañana sabiendo que estoy en mi casa. Mi espacio. Mi territorio. Pilar levantó su taza. Por nuevos comienzos. Levanté la mía. Por segundas oportunidades. Los meses pasaron como páginas de un libro que finalmente tenía un buen final. El otoño llegó con sus hojas doradas y su aire fresco. Mi pequeño negocio de costura creció. Las amigas de doña Marta trajeron a sus hijas. Las hijas trajeron a sus amigas. Pronto tenía trabajo suficiente para mantenerme ocupada 6 días a la semana. No me hacía rica, pero me hacía feliz. Y eso valía más que todo el dinero del mundo. Planté nuevos árboles en el jardín. Naranjos. Un aguacate. Rosales junto a la ventana de la cocina. Cada planta era un símbolo. Un recordatorio de que la vida continúa. De que las cosas pueden crecer incluso después de ser cortadas.
de que siempre hay tiempo para nuevos comienzos. Pilar me ayudó a plantar el aguacate. En 5 años dará frutos, dijo, con las manos llenas de tierra. Y estaremos aquí para verlo. Le respondí. Una tarde de noviembre, 3 meses después de recuperar mi casa, Raúl volvió. Esta vez traía algo en las manos. Una caja de madera vieja. La reconocí inmediatamente. Era la caja donde yo guardaba fotos antiguas. Fotos de cuando él era bebé. De su primer día de escuela. De cumpleaños y navidades. Las encontré en el almacén donde guardamos todo después de mudarnos. Dijo. Pensé que querrías tenerlas de vuelta. Tomé la caja. La abrí. Ahí estaban todas mis memorias. Mi vida en fotografías. Gracias. Fue todo lo que dije. Raúl se quedó parado en la puerta. Esperando. ¿Puedo entrar? Solo un momento. Dudé. Pero algo en su cara era diferente. Más humilde. Más honesto. Está bien. Pasa. Nos sentamos en la sala. Él miró alrededor. Hiciste que se sintiera como un hogar otra vez. Comentó. Siempre fue un hogar. Respondí. Solo que ustedes lo convirtieron en otra cosa. Pero los hogares tienen memoria. Recuerdan el amor. Recuerdan la vida. Y poco a poco, eso regresa. Raúl asintió. Mamá, he estado yendo a terapia. 2 veces por semana. Tratando de entender cómo llegué a hacer lo que hice. Cómo me convertí en alguien capaz de lastimarte así. Lo miré. Realmente lo miré. Había algo diferente en sus ojos. Menos desesperación. Más claridad. Mi terapeuta dice que pasé años tratando de complacer a Cristina. Tratando de ser suficiente para ella. Y en ese proceso, dejé de ver lo que realmente importaba. Dejé de verte a ti. Dejé de valorar lo que tenía. Raúl se inclinó hacia adelante. No estoy buscando excusas. No estoy pidiendo perdón todavía. Sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que estoy trabajando en mí mismo. Que estoy tratando de ser mejor. Eso es bueno, Raúl. Dije honestamente. No por mí. Por ti. Porque necesitas vivir contigo mismo. Necesitas poder mirarte al espejo sin sentir vergüenza. Él asintió. Conseguí un trabajo nuevo. En una empresa pequeña. El sueldo no es mucho, pero es honesto. Renté un departamento pequeño. Nada lujoso. Solo lo necesario. Y por primera vez en años, me siento ligero. Como si me hubiera quitado un peso que ni siquiera sabía que cargaba. Nos quedamos en silencio por un momento. No era un silencio incómodo. Era un silencio de entendimiento. De 2 personas que habían pasado por una tormenta y ahora veían el cielo despejarse lentamente. Mamá, no espero que me perdones mañana. O el próximo mes. O incluso el próximo año. Pero quiero que sepas que voy a seguir trabajando. Voy a seguir intentando ser el hijo que debía haber sido siempre. Te creo. Dije. Y era verdad. Algo en su forma de hablar. En su postura. En sus ojos. Me decía que esta vez era diferente. Pero Raúl, necesitas entender algo. El perdón no significa que todo vuelva a ser como antes. No significa que pueda simplemente entrar a mi vida otra vez como si nada hubiera pasado. Las cosas cambiaron. Yo cambié. Y nuestra relación, si va a existir, tiene que ser diferente. Lo entiendo. Raúl se puso de pie. Y acepto eso. Acepto que gané esto. Que merezco las consecuencias de mis acciones. Caminó hacia la puerta. ¿Puedo venir a visitarte de vez en cuando? No mucho. Solo para que veas que estoy cumpliendo mi palabra. Para que veas que estoy cambiando. Lo pensé. 1 vez al mes. Los domingos. A las 3 de la tarde. Si llegas aunque sea 1 minuto tarde, no abriré la puerta. Estaré aquí. Prometió. Y se fue. Miré la caja de fotos que había traído. La llevé a mi habitación y saqué las fotografías una por una. Mi bebé sonriente. Mi niño perdiendo su primer diente. Mi adolescente en su graduación.
Mi hijo en su boda con Cristina. Ahí estaba yo en todas las fotos. Sonriendo. Orgullosa. Amando. No sabía entonces lo que vendría. Pero tampoco sabía lo fuerte que sería cuando llegara. Pilar vino esa noche como siempre. Le conté sobre la visita de Raúl. Sobre las fotos. Sobre su promesa de cambiar. ¿Le crees? Preguntó. Quiero creerle. Respondí. Pero también aprendí a protegerme. Aprendí que el amor no significa ser ciega. Que la familia no significa aceptar cualquier cosa. Que el perdón no significa olvidar. Pilar sonrió. Aprendiste bien entonces. Cenamos en mi pequeña mesa. Sopa de verduras que yo había hecho. Pan que Pilar había traído. Vino barato pero alegre. ¿Sabes? Dijo Pilar. Cuando conocí a Cristina por primera vez, pensé que le había fallado como madre. Que algo había hecho mal para que ella fuera capaz de lo que te hizo. Pero mi terapeuta me ayudó a entender algo. A veces la gente toma malas decisiones, sin importar cómo fueron criados. No es siempre culpa de los padres. Es difícil no sentir culpa. Admití. Yo también me pregunto constantemente qué hice mal con Raúl. ¿Dónde me equivoqué? Pilar negó con la cabeza. Criaste a un niño bueno. Las decisiones que tomó como adulto fueron suyas. No tuyas. Tú le diste amor. Le diste valores. Le diste todo lo que tenías. Lo que él hizo con eso fue su elección. Sus palabras me consolaron de una manera que no esperaba. El primer domingo de diciembre, exactamente a las 3 de la tarde, escuché el timbre. Era Raúl. Puntual. Traía flores simples del mercado. Margaritas blancas. No rosas caras. No arreglos ostentosos. Solo flores simples y honestas. Pensé que te gustarían. Dijo tímidamente. Las tomé. Me gustan. Las puse en un florero con agua. Nos sentamos en la sala. Hablamos por media hora. Sobre su trabajo. Sobre su terapia. Sobre pequeñas cosas sin importancia. No hablamos del pasado. No hablamos de lo que se había roto. Solo existimos en el presente por 30 minutos. Así pasaron los meses. Raúl venía cada primer domingo. Siempre puntual. Siempre con flores simples. Siempre respetuoso del tiempo que yo le daba. Poco a poco, las conversaciones se hicieron más fáciles. Poco a poco, empecé a ver destellos del hijo que recordaba. No el mismo. Nunca sería el mismo. Pero alguien mejor quizás. Alguien que había aprendido. Alguien que había crecido a través del dolor. En primavera, un año después de recuperar mi casa, Pilar y yo estábamos en el jardín. Los árboles que habíamos plantado estaban creciendo bien. El limonero viejo había dado su mejor cosecha en años. El aire olía a flores y a tierra fresca. ¿Eres feliz? Pilar me preguntó de repente. Pensé en la pregunta. En todo lo que había pasado. En todo lo que había perdido. En todo lo que había ganado. Sí. Respondí con sorpresa en mi propia voz. Soy feliz. No de la manera que esperaba. No de la manera que planeé. Pero soy feliz. Miré mi casa. Mi jardín. Mis manos curtidas por el trabajo honesto. Mi vida simple pero llena. Perdí a mi hijo por un tiempo. Perdí mi casa. Perdí mi dignidad. Pero los recuperé. Quizás no exactamente como eran. Pero los recuperé. Y eso me hace más fuerte. Pilar puso su brazo alrededor de mis hombros. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti? Preguntó. No solo que peleaste. Mucha gente pelea. Lo que admiro es que no dejaste que la amargura te consumiera. Que no dejaste que el dolor te convirtiera en alguien cruel. Que encontraste una forma de seguir siendo tú misma a pesar de todo. Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Esa noche, me senté en mi sala. En mi casa. Bebí café en mi taza favorita. Miré por la ventana hacia el jardín donde las luciérnagas comenzaban a brillar. Y pensé en todo el camino recorrido. Desde esa cena horrible en la Maison Rouge hasta este momento de paz perfecta. Había sido doloroso.
Había sido difícil. Había habido momentos donde quise rendirme. Pero no lo hice. Me levanté. Peleé. Gané. Y ahora, sentada en mi propia casa, en mi propia silla, bebiendo mi propio café, podía decir con total honestidad algo que no había podido decir en mucho tiempo. Miré las estrellas comenzando a aparecer en el cielo. Miré los árboles mecerse con la brisa suave. Miré mi vida simple pero genuina. Y susurré las palabras que cerraban un capítulo y abrían otro. Ahora sí, esto es vivir.